El sol de Sevilla parecía siempre más intenso que en cualquier otro lugar. Las calles estrechas, flanqueadas por paredes blancas y balcones llenos de geranios rojos, reflejaban una luz que mezclaba belleza y dureza, como la propia vida de Lucía Morales, una joven de 26 años que aprendía cada día a convivir con el peso de sus propias decisiones. Lucía trabajaba como camarera en un pequeño café familiar en el barrio de Triana, al otro lado del río Guadalquivir. Allí, entre el sonido apresurado de los pasos de los turistas y el aroma dulce de las tartas de Santiago, sonreía para ocultar el cansancio. Había algo en su mirada, una mezcla de melancolía y determinación, que atraía las miradas, pero pocos tenían el valor de preguntar por qué. Al otro lado de la ciudad, Alejandro Vega, 32 años, dirigía un imperio. Propietario de una red de bodegas que se extendía por toda Andalucía, era el tipo de hombre que parecía haber nacido para triunfar. Alto, elegante, siempre vestido con trajes impecables, Alejandro tenía una mirada fría, acostumbrada a calcular riesgos, ganancias y personas. Pero detrás del brillo de las copas de vino y las cenas de gala, había un vacío que jamás admitiría. Un vacío que, años atrás, tenía un nombre, Lucía. Se conocieron 5 años antes, cuando Lucía aún era estudiante de administración y hacía prácticas en la bodega de Alejandro. Ella creía en los sueños, en la lealtad, en el amor puro, y creyó, quizá demasiado pronto, que Alejandro también creía. Pero para él, en ese entonces, Lucía no era más que una dulce distracción en medio de las presiones de un negocio millonario. Cuando ella descubrió que él estaba comprometido con María del Sol, hija de uno de los mayores inversores de la empresa, su mundo se desmoronó. Lucía dejó la bodega sin mirar atrás. Y juró que jamás volvería a cruzarse con aquel hombre. Pero el destino tiene un extraño sentido del humor. 5 años después, en una mañana calurosa de junio, la campana del pequeño café sonó, y Lucía, con la bandeja en la mano, levantó la mirada. El hombre que entró parecía salido de una revista, traje gris claro, gafas de sol y ese andar firme que reconocería incluso de espaldas. Era él, Alejandro Vega. El aire pareció desaparecer por un instante. Lucía sintió un estremecimiento en el cuerpo, pero mantuvo el profesionalismo. «Buenos días, señor. ¿Qué desea?», preguntó con la voz más neutral que pudo. Él se quitó las gafas lentamente, revelando una mirada cansada, mucho más de lo que ella recordaba. «Un café, solo», respondió, sin reconocerla de inmediato. Ella sirvió el café con manos firmes, pero con el corazón acelerado. Mientras él bebía, Lucía lo observaba discretamente. Aquel hombre que un día había sido el centro de su mundo ahora parecía diferente. El brillo arrogante aún estaba allí, pero había algo quebrado en su semblante. Cuando él levantó la mirada, finalmente la reconoció. El tiempo se detuvo. «Lucía», dijo, casi sin voz. «Señor Vega», respondió ella, seca, sin permitir ninguna emoción. Él se recostó en la silla, sorprendido, y esbozó una sonrisa que no llegó a los ojos. «¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿4, 5 años?» «5», respondió ella, sirviendo otra mesa, y cada uno de ellos fue perfecto. La respuesta cortó el aire como una cuchilla. Él quiso decir algo, pero se tragó las palabras. Desde el mostrador, doña Pilar, dueña del café y una especie de madre adoptiva para Lucía, observaba todo con curiosidad. «¿Ese hombre te conoce, niña?», preguntó en voz baja. Lucía sonrió de lado. «Lamentablemente, sí. Aquella tarde, el sol golpeaba fuerte sobre el toldo del café, proyectando sombras en las aceras. Alejandro se fue, pero antes de salir dejó una propina generosa sobre la mesa, demasiado dinero para un simple café». Lucía miró, respiró hondo y dejó el sobre donde estaba. No quería nada de él. Pero algo dentro de ella, una mezcla de rabia y recuerdo, seguía vivo. Esa noche, mientras el barrio se llenaba de música flamenca y risas, Lucía volvió al pequeño apartamento que compartía con una amiga. Se sentó en la cama, abrió su cuaderno de notas y escribió: «Nunca imaginé que el pasado llamaría a mi puerta vistiendo el mismo traje caro y la misma mirada de quien rompe corazones». Lejos de allí, en lo alto de un edificio moderno, Alejandro miraba la copa de vino en su lujosa azotea. Intentaba convencerse de que el encuentro había sido solo una coincidencia. Pero algo lo incomodaba profundamente. Aquella mujer, a quien había dejado con el corazón en pedazos, ahora tenía una mirada que lo desarmaba. Ya no era la chica enamorada que había conocido. Era una mujer que había aprendido a sobrevivir sola. Y, por alguna razón, no podía sacarla de su cabeza. En los días siguientes, Alejandro volvió al café. Primero, por casualidad. Luego, deliberadamente. Siempre el mismo pedido, un café solo, mirada distante y conversación breve. Lucía fingía indiferencia, pero cada vez que lo veía, su corazón se debatía entre el orgullo y el recuerdo.
Doña Pilar lo notó rápidamente. Ese hombre te hizo sufrir, ¿verdad? Preguntó cierta mañana. Lucía asintió en silencio. Entonces, ¿por qué lo dejas entrar? Respiró hondo. Porque no quiero que piense que me destruyó. Pero, en el fondo, sabía, aquel reencuentro removería heridas que ella creía ya sanadas. Y quizás sería el comienzo de algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El destino, en Sevilla, rara vez es amable. Pero siempre tiene un plan. Los días que siguieron al reencuentro estuvieron cargados de tensión invisible. Lucía continuaba su trabajo en el café, sirviendo a turistas y vecinos, pero cada sonido de pasos en la acera hacía que su corazón se acelerara. Alejandro se había convertido en una presencia constante, casi fantasmal, siempre silencioso, siempre observador. Una mañana, mientras el sol iluminaba el barrio de Triana con rayos dorados, Alejandro entró al café más temprano de lo habitual. Había algo en su mirada que no podía ignorarse, una mezcla de arrepentimiento y desafío. Lucía, al percibir su llegada, respiró hondo y trató de mantener la postura firme. «Buenos días, señor Vega», dijo con voz controlada. «¿Su café de siempre?» «Sí», respondió él, pero había tensión en cada sílaba. El café estaba relativamente vacío, pero Alejandro eligió la mesa junto a la ventana, permitiendo que la luz resaltara sus rasgos perfectamente esculpidos, un contraste cruel con la sencillez del lugar. Lucía pasó la bandeja con cuidado, intentando no mostrar ninguna reacción al ver al hombre que la había lastimado. «Lucía», comenzó Alejandro, casi dudando, «necesitamos hablar». Ella se detuvo por un instante, sosteniendo la bandeja con fuerza, controlando el impulso de darse la vuelta e irse. «No, señor Vega. No necesitamos hablar». Su voz era firme, pero su cuerpo temblaba por dentro. Pero él no desistió. «Por favor», insistió, apoyando brevemente la mano sobre la mesa, sin tocarla de ella. 5 años, 5 malditos años y... Lucía lo interrumpió, mirándolo con intensidad. «¿Y qué, Alejandro? ¿Vas a decirme que lo sientes? Porque no quiero escucharlo». Lanzó las palabras como cuchillas, afiladas, cada sílaba cargada de dolor acumulado. Alejandro retrocedió, sorprendido por la fuerza de su respuesta. Nunca había imaginado que la chica a la que había destrozado se convertiría en esa mujer implacable. Y, por un instante, el orgullo y la ira que siempre definieron sus relaciones desaparecieron, dejando solo una vulnerabilidad que él no sabía cómo manejar. En los días siguientes, Alejandro comenzó a frecuentar el café de manera aún más insistente. Intentaba acercamientos sutiles, elogios velados, preguntas sobre su vida, pequeños intentos de romper el hielo, pero Lucía permanecía distante. Cada interacción era un juego de poder silencioso, él intentando reconquistar terreno, ella manteniendo cada centímetro de distancia ganado con tanto esfuerzo. Una tarde, mientras ella organizaba las mesas, entró al café Sofía, amiga y confidente de Lucía desde la adolescencia. «Lucía, ¿él está aquí otra vez?», preguntó, con los ojos abiertos de par en par. «Sí, y como siempre, cree que puede entrar y borrar 5 años de dolor», respondió Lucía, intentando sonreír. Alejandro, al escuchar la conversación, sintió un punzante remordimiento. Se dio cuenta de que no bastaba con aparecer, necesitaba probar que había cambiado. Pero, ¿cómo convencer a alguien que aprendió a protegerse, a no depender de nadie, de que él podía ser diferente? Esa misma semana, un incidente inesperado elevó aún más la tensión. Una turista, distraída, derribó una bandeja cerca de Lucía. Antes de que ella pudiera reaccionar, Alejandro intervino, sujetando la bandeja y evitando que cayera al suelo. «Cuidado», exclamó, mirando directamente a Lucía. El incidente llamó la atención de todos en el café. Algunos susurraban sobre el empresario rico ayudando a la camarera humilde. Lucía sintió el calor de la humillación y de la ironía. El hombre que la había dejado hecha pedazos estaba allí, salvando su dignidad en público. «Gracias», murmuró ella, sin encontrar las palabras. «No es nada», respondió él, pero la mirada que le lanzó no podía ignorarse, mezcla de arrepentimiento y desafío. Esa noche, Lucía se sentó en su pequeño apartamento, reflexionando sobre los eventos del día. Sabía que Alejandro no era el mismo hombre que había conocido, pero también sabía que las heridas profundas no se cicatrizan con gestos superficiales. «Puede aparecer y tratar de arreglar lo que rompió, pero no me voy a dejar engañar otra vez», pensó. Mientras tanto, Alejandro, en su lujosa oficina, repasaba mentalmente cada paso. Cada sonrisa que había desperdiciado, cada palabra cruel que había dejado escapar, ahora parecía resonar en su conciencia. Sabía que para reconquistar a Lucía no bastaba con dinero, influencia o encanto. Sería necesario algo mucho más profundo, demostrar que realmente había cambiado, que estaba dispuesto a enfrentar su propio dolor y asumir sus errores.
Entonces llegó el primer verdadero conflicto, una reunión de la bodega con inversores internacionales requería su presencia. Alejandro, dudoso, pensó en invitar a Lucía a acompañarlo, no como camarera, sino como alguien que pudiera ayudarlo a lidiar con un asunto personal. Era arriesgado, casi imposible, pero sentía que necesitaba demostrar, de alguna manera, que confiaba en ella. Cuando finalmente se lo propuso a Lucía, su reacción fue inmediata. ¿Estás loco?, dijo ella, incrédula. ¿Yo, en tu mundo de millonarios? No tengo nada que ver allí. No se trata de negocios, Lucía, insistió él, se trata de ti y de mí. De lo que dejamos atrás. Las palabras flotaron en el aire como una promesa y una amenaza. Lucía sintió que su corazón se apretaba. El pasado, que creía enterrado, estaba de vuelta con toda su fuerza. En ese momento, la tensión entre ellos alcanzó su punto máximo. Ninguno quería ceder, pero ambos sabían que estaban atrapados en una conexión que ni el tiempo ni el orgullo podrían romper. Y así, la historia comenzó a moverse hacia un camino que ninguno de los dos podría prever, un camino de dolor, pasión, secretos y, tal vez, redención. Lucía nunca imaginó que el día en que Alejandro decidiera arriesgarse a acercarse sería también el día en que se sentiría más vulnerable desde que él se marchó. Era una tarde de viernes, y el café estaba lleno de turistas y vecinos ansiosos por postres típicos, torrijas y churros con chocolate caliente. El sol se filtraba por las ventanas, reflejándose en el suelo de azulejos e iluminando la pequeña vitrina de dulces. Lucía equilibraba bandejas, atendía pedidos y mantenía la compostura, pero algo en la mirada de Alejandro hacía que sintiera que cada movimiento suyo estaba siendo evaluado. «Lucía, ¿puedes acompañarme?», dijo de repente, acercándose con una invitación inesperada. Ella se detuvo, la bandeja casi cayéndose de sus manos. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo el estómago revolverse. Él hizo un gesto como pidiendo disculpas por el bochorno público, pero había algo en la firmeza de su voz que sugería urgencia. «Hay un evento, un pequeño encuentro con socios. Necesito que vengas. No como mi empleada, sino como alguien en quien confío». Lucía dudó. Su orgullo, herido y reconstruido con esfuerzo, luchaba contra el deseo latente de demostrar que él no podría controlarla. «No puedo, Alejandro. No soy parte de tu mundo». La respuesta salió firme, pero con un leve temblor que no pudo ocultar. Antes de que pudiera retirarse, una de las mesas cercanas se giró para observarlos. Un grupo de turistas susurraba en voz alta, reconociendo al empresario famoso y a la camarera que todos comentaban como la mujer del café a la que Alejandro Vega parecía observar constantemente. Lucía sintió las miradas atravesar su piel como cuchillas. Cada susurro era un cruel recordatorio de su propia vulnerabilidad. Se apartó, intentando ignorar los comentarios, pero la humillación pública ya se había instalado en su pecho. Alejandro percibió la intensidad del impacto y sintió culpa, pero también la frustración de ver que su comportamiento pasado todavía tenía poder sobre ella. Esa noche, Lucía volvió a casa con el corazón pesado. Las paredes de su pequeño apartamento parecían cerrarse a su alrededor, cada sombra recordándole el abandono que sintió años atrás. Recordaba la primera vez que confió en Alejandro, la ilusión de amor y protección, y cómo todo se había desmoronado cuando él eligió otro camino. La memoria del compromiso de Alejandro con María del Sol todavía quemaba como hierro caliente en su mente. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propios demonios. En su lujosa cobertura, rodeado de muebles caros y vinos raros, no podía apartar la sensación de fracaso personal. Había conseguido todo lo que el dinero y el poder podían ofrecer, pero el dolor que había causado a Lucía pesaba más que cualquier inversión perdida o contrato roto. Sabía que necesitaba redimirse, pero un acercamiento equivocado podría solo profundizar la herida que él mismo abrió. Al día siguiente, la situación en el café se complicó aún más. Un cliente habitual, conocido por sus comentarios ácidos y comportamiento arrogante, hizo una observación sobre Alejandro frente a Lucía, intentando provocarla. «Veo que la señorita Morales ahora sirve al hombre que una vez le rompió el corazón. Qué coincidencia tan divertida, ¿no?», dijo, sonriendo maliciosamente. Lucía sintió que sus mejillas ardían. La humillación pública alcanzó un nivel que casi la hizo derrumbarse. Los clientes alrededor miraban, algunos curiosos, otros sorprendidos por la tensión en el aire. Alejandro intervino, sorprendiendo a todos. «Déjala en paz», dijo con firmeza, el tono de mando evidente pero sin arrogancia. «No tienes idea de lo que estás diciendo». El hombre retrocedió, sorprendido por su autoridad, pero la situación dejó a Lucía más confundida que aliviada. No sabía si debía agradecer, sentirse humillada o simplemente querer huir de allí. Después del incidente, Lucía se encerró en su apartamento, y las lágrimas que había contenido durante años finalmente brotaron.
Cada sollozo recordaba el abandono, la traición y el orgullo aplastado. Nunca más me dejaré destruir así, murmuró para sí misma, aunque la voz se quebraba entre los sollozos. Alejandro, solo en su oficina, revivía mentalmente la escena, sintiéndose impotente. Percibía que las palabras no bastaban, que los gestos públicos podrían interpretarse como exhibicionismo y que cualquier intento de acercamiento podía ser malinterpretado. El corazón que había herido estaba cerrado, pero cada reacción de Lucía indicaba que aún había vida, una chispa de fuerza que podría, algún día, convertirse en algo más. Pero en ese momento, Lucía no lo sabía. Para ella, el mundo se había cerrado de nuevo, y la humillación pública era solo el comienzo de una prueba cruel que el destino le imponía. El choque emocional había alcanzado su límite, y el camino hacia la superación parecía imposible, tan distante como el brillo del sol sobre la Giralda en aquel atardecer. Y fue en ese escenario de dolor, vergüenza y tensión que la historia comenzó a moverse hacia un punto de inflexión. Un secreto, una acción inesperada o una decisión crucial podrían transformar todo, pero hasta entonces, Lucía debía sobrevivir a su propia tormenta emocional, enfrentando cada recuerdo doloroso, cada mirada del hombre que una vez destrozó su corazón. El drama apenas comenzaba. Los días siguientes continuaron cargados de tensión. Lucía intentaba mantener la rutina, pero la presencia constante de Alejandro en el café hacía que su mundo girara de manera imprevisible. Se preguntaba si él realmente había cambiado o si todo no era más que un intento de volver a controlar su vida. Aquella tarde de sábado, el café estaba lleno. Un grupo de turistas estadounidenses se dispersaba entre las mesas, tomando fotos y riendo en voz alta, mientras la brisa cálida del Guadalquivir entraba por las ventanas abiertas, trayendo el aroma de las flores de azahar. Lucía se movía rápidamente, equilibrando bandejas y controlando pedidos, cuando ocurrió un accidente inesperado. Uno de los camareros dejó caer una bandeja llena de tazas de cerámica, esparciendo café y té por el suelo. ¡Cuidado!, exclamó Lucía, corriendo para contener el desastre, pero Alejandro, que estaba sentado cerca de la ventana, fue más rápido. Con un movimiento ágil, atrapó algunas tazas antes de que se rompieran. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Por primera vez, Alejandro no intentó disimular el impacto que ella tenía sobre él. Se acercó con un gesto cuidadoso, tomando la mano de Lucía por un instante para ayudarla a recuperar el equilibrio. Lucía, dijo en un tono más bajo, casi íntimo, no quiero seguir así. 5 años han pasado, y no puedo ignorarte más. Ella se alejó ligeramente, sintiendo el calor de su cercanía. Lo que decía era sincero, y el peso de cada palabra golpeaba su corazón como una piedra lanzada en aguas profundas. Quiso huir, pero sabía que algo dentro de ella ansiaba escuchar más. Alejandro, comenzó, con la voz temblorosa, esto es complicado, demasiado complicado. Pero antes de que pudiera continuar, llegó una entrega inesperada. Una carta antigua, enviada por error por el correo, que contenía notas y fotos que Lucía había escrito y tomado 5 años atrás. Alejandro, curioso, tomó la carta y la leyó en silencio. Cada palabra que ella había escrito, cada sueño, cada miedo y cada lágrima estaba allí, preservado. Se levantó, sintiendo la intensidad de su propia culpa y la fuerza de ella. Por primera vez, Alejandro vio con claridad que no bastaban palabras vacías, necesitaba actuar, mostrar con gestos concretos que comprendía el dolor que había causado. Lucía, dijo finalmente, devolviéndole la carta, no vine aquí a pedir perdón solo con palabras. Quiero que veas que estoy dispuesto a cambiar. Ella sostuvo la carta, sintiendo sus ojos, llenos de sinceridad y arrepentimiento. Un pesado silencio se posó entre los dos. No sabía si podía confiar, pero algo dentro de ella empezó a moverse. Una chispa de esperanza, pequeña e imperceptible, comenzaba a encenderse. En ese momento, una sensación inesperada se apoderó del café. Los clientes percibían la tensión, algunos susurraban curiosos, otros simplemente observaban en silencio. Lucía se sintió vulnerable, pero también más viva que en años. Comprendió que, por más que Alejandro hubiera destruido su corazón en el pasado, había una posibilidad, una oportunidad real, de transformación, tanto de él como de ella. Y fue en ese instante cuando ocurrió el primer punto de inflexión. Alejandro no solo reconoció su culpa, ofreció a Lucía algo inesperado, la posibilidad de trabajar juntos en un proyecto social en la bodega, ayudando a jóvenes de la ciudad a tener oportunidades que ellos mismos no habían tenido. Era una oportunidad de reconstruir la relación sobre respeto, empatía y propósito, y no más sobre poder o atracción superficial. Lucía lo miró, sorprendida y aún cautelosa. ¿Estás seguro de que esto no es otra prueba de tu ego?, preguntó, levantando una ceja. Estoy seguro, respondió él, firme, y si quieres, puedes decir que no, pero quería que supieras que hay otra manera de hacer las cosas, juntos.
Ella respiró hondo, sintiendo una mezcla confusa de rabia, dolor y algo más, curiosidad, esa chispa que quizá podría llevar a algo más grande. Al final del día, mientras Alejandro se retiraba, Lucía permaneció mirando por la ventana, la carta en sus manos, sintiendo el corazón latir de manera diferente. Por primera vez, el pasado no parecía solo una sombra, también parecía una oportunidad. Y en ese instante surge la llamada a la acción emocional. Si también estás apoyando a Lucía y Alejandro, aprovecha este momento y sigue atento a la historia. La reviravuelta apenas comienza y lo que viene a continuación te sorprenderá. El punto de inflexión estaba claro. El drama continuaría, pero ahora con una nueva dirección, donde el dolor podría transformarse en fuerza y la conexión entre los dos podría reconstruirse, siempre que cada uno estuviera dispuesto a enfrentar sus propios fantasmas. El destino, como siempre, no sería amable, pero sí justo. El sol de la mañana siguiente entró por las ventanas del apartamento de Lucía con una ligereza diferente. Había algo en el aire que sugería cambio, aunque sutil. Se levantó, arregló el pequeño espacio y preparó el café, respirando hondo, como si quisiera tragar la ansiedad y transformarla en fuerza. Los días siguientes en el café se mostraron menos pesados. Alejandro continuaba apareciendo, pero ahora había un gesto nuevo, distancia respetuosa, presencia silenciosa y señales de que realmente quería reparar el pasado. No la presionaba, sino que ofrecía oportunidades, pequeñas colaboraciones que requerían de ella coraje e iniciativa. Fue en ese contexto que Lucía recibió una propuesta inesperada. Doña Pilar, viendo la transformación que la joven había demostrado, sugirió que liderara una pequeña sesión de degustación de dulces típicos para turistas en el café. Lucía, creo que estás lista, dijo Pilar con una sonrisa alentadora. Esta es tu oportunidad de brillar. Al principio, Lucía dudó. Liderar el evento significaba exponerse públicamente, ser el centro de atención, inevitablemente, cruzar miradas de personas que recordarían la humillación del pasado. Pero con un suspiro profundo, decidió enfrentar el desafío. Está bien, dijo finalmente, vamos a intentarlo. El día del evento llegó. El café estaba lleno de turistas curiosos, y Lucía dirigió cada detalle con precisión y confianza, explicando los sabores, la historia de los dulces e incluso algunas curiosidades sobre Sevilla. Para su sorpresa, los visitantes reaccionaron cálidamente, riendo y elogiando su entusiasmo. Cada sonrisa era una pequeña victoria, una prueba de que podía recuperar la autoestima que había perdido. Alejandro observaba desde una mesa cercana, silencioso pero orgulloso. No solo por lo que Lucía lograba, sino por lo que estaba conquistando en sí misma. Entendió que su fuerza no era solo talento o valentía, era la capacidad de transformar el dolor en motivación, de reconstruirse incluso frente a un pasado doloroso. Después del evento, mientras recogía las bandejas, Alejandro se acercó. Lucía, estuvo increíble. Estoy impresionado con tu fuerza. Sonrió genuinamente, sin artificios. Ella respondió con una pequeña sonrisa, pero aún cautelosa. Gracias, Alejandro. Pero esto no cambia nada entre nosotros. Aún así, dentro de ella, sentía que algo había cambiado. Los días siguientes trajeron más oportunidades. Lucía comenzó a recibir invitaciones para pequeñas presentaciones culinarias en escuelas locales y eventos comunitarios. Cada vez que aceptaba, se sentía más fuerte, más confiada, más viva. Comenzó a darse cuenta de que el mundo no se limitaba a la humillación que había sufrido ni al poder de Alejandro, había mucho más esperándola. Mientras tanto, Alejandro comenzó a ayudarla de manera discreta, pequeños consejos, contactos con proveedores, apoyo logístico. No imponía nada, solo ofrecía apoyo cuando era necesario. Lucía, sorprendida, empezó a verlo no solo como el hombre que destruyó su corazón, sino también como alguien capaz de cambiar, redimirse, convertirse en aliado en lugar de adversario. Una tarde, tras un largo día de presentaciones y degustaciones, Lucía caminó sola por las estrechas calles de Triana. El atardecer pintaba las paredes blancas y rojas con colores cálidos e intensos. Se detuvo frente al río Guadalquivir, respiró hondo y se permitió un momento de reflexión. Tal vez todavía tenga heridas, pero cada paso que doy es mío. Ya no se trata de Alejandro ni de nadie más. Se trata de mí. Y fue en ese instante que comprendió algo fundamental. La superación no venía solo de la distancia o el orgullo, sino de la acción consciente, del valor de ponerse en situaciones que exigían vulnerabilidad y determinación al mismo tiempo. Al día siguiente, Lucía recibió una llamada inesperada. Era de una pequeña editorial interesada en publicar un libro sobre recetas tradicionales de Sevilla, con enfoque en historias de vida locales. Querían que ella participara, compartiendo sus recetas y su propia historia de superación. La oportunidad, inesperada y desafiante, brillaba ante ella como un nuevo horizonte. Vaciló solo un momento antes de aceptar. Dentro de sí,
Sentía que finalmente retomaba el control de su propia narrativa, transformando dolor en propósito, humillación en aprendizaje y miedo en valentía. Mientras caminaba hacia el café esa mañana, Alejandro apareció en la esquina, como si ya supiera del nuevo proyecto. Sin palabras, solo sonrió, un gesto simple pero lleno de significado. Lucía percibió, una vez más, que ambos estaban en un nuevo punto de equilibrio, aún delicado, pero con potencial para un crecimiento mutuo. Y así, el proceso de superación inicial se consolidó, pequeñas victorias, decisiones conscientes y apoyos inesperados comenzaron a transformar el trauma en fuerza. Lucía empezaba a comprender que no necesitaba esperar a Alejandro para reconstruir su vida, pero él, ahora, podía caminar a su lado, no por delante, no controlando, solo como testigo y aliado. La joven que había sido humillada y herida años atrás comenzaba a florecer nuevamente, y toda Sevilla parecía reflejar esa transformación. Calles vibrantes, colores intensos, aromas dulces en el aire y el sonido lejano de la guitarra flamenca recordando que la vida podía ser dura, pero también profundamente hermosa. El verano se acercaba en Sevilla, trayendo días largos, un cielo azul intenso y una energía vibrante que parecía contagiar cada calle del barrio de Triana. Lucía, ahora más segura de sí misma, caminaba por las aceras con pasos decididos, consciente del poder que tenía sobre su propia vida. El proyecto del libro de recetas avanzaba rápidamente. Lucía dedicaba horas a escribir, fotografiar y preparar platos, transformando cada página en una mezcla de tradición y emoción. Pero no era solo el proyecto lo que la fortalecía, eran los desafíos que enfrentaba cada día, cada interacción con turistas, cada evento comunitario, cada gesto de reconocimiento por su trabajo. También comenzó a reconectar con viejas amistades y familiares, redescubriendo relaciones que habían quedado relegadas por el miedo a volver a lastimarse. La fuerza que venía desde dentro, construida sobre pequeñas victorias, la hacía más resiliente. Alejandro, por su parte, se mantenía presente, pero respetando su espacio. Ofrecía apoyo cuando era necesario, pero sin invadir. Y, poco a poco, Lucía empezó a percibir algo, su relación no tenía que estar marcada únicamente por el dolor del pasado. Podía moldearse con base en la confianza y el respeto mutuo. Una tarde, durante un ensayo para el lanzamiento del libro, Alejandro ayudó a Lucía a organizar un evento en la plaza central de Sevilla. Niños, turistas y vecinos se reunieron para aprender sobre dulces típicos de la región y escuchar historias de las tradiciones. Lucía dirigía todo con naturalidad, contando sus propias experiencias, dificultades y victorias, inspirando a quienes la escuchaban. Nunca imaginé que compartir mi historia podría hacerme sentir tan fuerte, le dijo a Alejandro mientras recogían utensilios tras el evento. Porque no se trata solo de historias, se trata de lo que tú eres ahora, respondió él, mirándola con genuino respeto, fuerte, independiente y con un corazón que no se deja vencer. La transformación no era solo emocional, se hacía visible en cada gesto, en cada mirada, en cada sonrisa que ofrecía al mundo. Lucía estaba reconstruyendo su autoestima, aprendiendo a valorar sus logros sin depender de la aprobación de nadie. Además, el trabajo con los jóvenes de la comunidad en la bodega le dio un nuevo significado a su vida. Cada clase, cada orientación y cada historia compartida con los adolescentes recordaban a Lucía su propia trayectoria. Comprendía ahora que la superación no es lineal, hay tropiezos, dudas y miedos, pero es un proceso que moldea el carácter y fortalece el alma. Un evento significativo ocurrió cuando una niña de la comunidad, tímida e insegura, preparó su primera receta frente a todos, inspirada por las lecciones de Lucía. Al ver la sonrisa de orgullo en el rostro de la pequeña, Lucía sintió una ola de emoción que le hizo comprender que su dolor se había transformado en propósito. Cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de humillación pasado había contribuido a ese instante de triunfo colectivo. Mientras caminaban de regreso al café, Alejandro comentó: «Sabes, Lucía, nunca imaginé que podría aprender tanto contigo. No solo sobre cocina, sino sobre fuerza y resiliencia». Ella sonrió, entendiendo que ambos estaban transformando sus propias vidas, lado a lado, pero sin perder su independencia. La vida social también comenzó a cambiar. Amigos la invitaban a pequeñas fiestas, eventos culturales y encuentros que antes habría rechazado por miedo a exponerse o ser rechazada. Lucía ahora comprendía que podía divertirse, conectarse y mantener su esencia intacta. Cada experiencia reforzaba que crecer y ser libre no significaba olvidar el pasado, sino aprender de él. Además, su relación con Alejandro evolucionaba. Ya no estaba marcada por la tensión constante o la humillación pasada, sino por respeto mutuo y pequeñas demostraciones de confianza. Un gesto inesperado, como que él la ayudara a cargar cajas de libros o escuchara sus preocupaciones sin juzgar, era suficiente para consolidar un vínculo nuevo y más saludable. El reflejo de esta transformación también se manifestaba en la propia Sevilla.
Lucía caminaba por las calles del barrio, percibiendo colores, aromas y sonidos que antes pasaban desapercibidos. La música flamenca parecía más vívida, el aroma de los naranjos más dulce, y cada sonrisa de las personas a su alrededor le recordaba el poder de vivir en el presente sin aferrarse al dolor del pasado. Finalmente, un sentimiento nuevo comenzó a surgir, confianza en el futuro. Lucía sabía que aún habría desafíos, días difíciles y posibles desencuentros, pero ahora tenía la claridad de que podría enfrentarlos. Su fuerza interior se había consolidado. Ya no era la niña que sufrió con Alejandro, era una mujer capaz de transformar dolor en acción, miedo en valentía y pasado en aprendizaje. Mientras la noche caía sobre Sevilla, reflejando tonos naranjas y rosas sobre los tejados y las aguas del Guadalquivir, Lucía miró al horizonte y susurró para sí misma: «Ya no me define lo que me destruyeron, me define lo que soy capaz de construir». El crecimiento y la transformación estaban completos, no como un final, sino como preparación para los desafíos y el clímax que se acercaba. Lucía estaba lista para enfrentar lo que viniera, con coraje, sabiduría y una nueva perspectiva sobre sí misma y sobre el mundo. El verano en Sevilla alcanzaba su apogeo. El calor del mediodía parecía derretir las piedras de las estrechas calles, y el barrio de Triana estaba más vivo que nunca, con turistas, músicos de flamenco y vendedores ambulantes llenando el aire de sonidos y colores. Pero para Lucía Morales, aquel día sería inolvidable, no por el calor ni por el movimiento de la ciudad, sino por la intensidad del enfrentamiento que la esperaba. El evento anual de bodegas de Andalucía se celebraba esa tarde, reuniendo empresarios, críticos de vino e invitados de todo el país. Alejandro había incluido a Lucía en la organización, y ella ahora estaba encargada de coordinar la degustación de dulces y la presentación cultural que acompañaría los vinos. Para ella, era más que un trabajo, era la prueba de que podía desenvolverse en un mundo que antes la había humillado, sin miedo y sin depender de nadie. Mientras ajustaba los últimos detalles, Alejandro se acercó, aparentando estar más nervioso que en años. «Lucía, hoy es importante». Respiró hondo, no solo por los invitados, por nosotros. Ella lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. «¿Por nosotros?», repitió, arqueando las cejas. «Alejandro, ¿qué quieres decir?». Él no respondió, solo le ofreció una mirada llena de sinceridad y expectativa. Lucía percibió que él también estaba al borde de una prueba. Su pasado, las heridas antiguas y las tensiones no resueltas estarían expuestas ante todos. El evento comenzó. Lucía guiaba a los invitados por las mesas, presentando dulces, explicando tradiciones y contando pequeñas historias de Sevilla. Pero el ambiente elegante y público hizo que volvieran viejos fantasmas. Algunos invitados, reconociendo a Alejandro, comentaban discretamente sobre el romance interrumpido años atrás. Y entonces sucedió. Uno de los críticos más influyentes, conocido por su franqueza aguda y comentarios ácidos, hizo una provocación dirigida a Alejandro frente a toda la audiencia. «Señor Vega, parece que contrató a su ex empleada para recordarnos su lado humano». «Qué curioso». El silencio cayó como una piedra en el salón. Lucía sintió el calor subir, recordando los momentos de humillación en el café, pero esta vez era diferente, no estaba indefensa. Respiró hondo, miró a su alrededor, y la multitud percibió su postura firme y decidida. «No estoy aquí por Alejandro ni por nadie», dijo con voz clara y firme, «estoy aquí por mí misma, por mi trabajo, y por lo que creo que merece respeto». Los invitados quedaron impresionados. Alejandro la miró, con los ojos humedecidos, sintiendo una mezcla de orgullo, arrepentimiento y amor. Por primera vez, Lucía no era solo alguien que él quería reconquistar, era la propia heroína de su historia. Pero la tensión aún no había terminado. Durante la degustación, una serie de imprevistos amenazó con convertir el evento en un desastre. Cajas de dulces cayeron, un proveedor retrasó la entrega de vinos raros y un grupo de turistas se perdió en las salas del evento. Lucía reaccionó rápidamente, coordinando al equipo, reorganizando los espacios y manteniendo la calma. Alejandro, a su lado, ayudaba discretamente, reconociendo que ella ahora dirigía la situación con una confianza que jamás imaginó ver. Fue en ese momento cuando ocurrió la revelación final. Alejandro, frente a todos los invitados, tomó la palabra. «Quiero decir algo importante. Hace 5 años, tomé decisiones egoístas que lastimaron a alguien que siempre mereció respeto y cariño. Hoy, frente a todos ustedes, quiero reconocer que he aprendido. Y que parte de mi crecimiento viene de ella, de Lucía Morales». El silencio se transformó en murmullos de sorpresa y, luego, en aplausos. Lucía sintió que el peso de años de dolor y resentimiento desaparecía, no por palabras mágicas, sino por el reconocimiento público de la verdad. Ella se giró hacia Alejandro, encontrando en sus ojos no solo arrepentimiento, sino una promesa silenciosa de cambio. Por primera vez, pasado y presente convergían en un punto de equilibrio.
Después del evento, mientras caminaban por las calles de Triana, todavía iluminadas por los últimos rayos de sol, Lucía respiró hondo. Alejandro, esto no borra lo que pasó, pero, gracias por respetarme y reconocerlo. Él sostuvo sus manos, esta vez de manera sincera, sin prisa ni arrogancia. Gracias a ti también, por enseñarme que el respeto y la fuerza no se compran, se ganan. El clímax no trajo solo reconciliación o tensión dramática. Trajo verdad, crecimiento y reconocimiento mutuo, demostrando que el dolor del pasado podía transformarse en fuerza y que ambos podían caminar juntos, no como antes, sino de una manera más equilibrada y madura. Mientras el sol se ponía sobre el Guadalquivir, reflejando tonos dorados en las aguas y tejados de Sevilla, Lucía comprendió que finalmente tenía el control de su historia. Alejandro, a su lado, no borraba el pasado, pero reconocía que aquel momento marcaba el inicio de algo nuevo, algo construido sobre respeto, coraje y amor consciente. El otoño llegó a Sevilla trayendo una brisa suave, cargada con el aroma de los naranjos y de las castañas asadas en las calles. Para Lucía, la vida parecía finalmente respirar a su propio ritmo, lejos de la tensión y la humillación que habían marcado su pasado. Tras el evento de Bodegas, Lucía se sintió más segura de su propia fuerza. La experiencia le había demostrado que podía enfrentar desafíos públicos, tomar decisiones importantes y manejar situaciones complejas sin depender de nadie. Más que eso, había conquistado respeto y admiración, no solo de Alejandro, sino de todos a su alrededor. El proyecto del libro de recetas avanzó y finalmente se publicó. Recibió elogios de críticos locales y nacionales, destacando no solo la calidad de las recetas, sino también la narrativa envolvente que contaba la trayectoria de Lucía y su conexión con la cultura sevillana. Para muchos, se convirtió en un ejemplo de superación y autenticidad, una joven que transformó el dolor en inspiración. Alejandro, por su parte, encontró su propia forma de reparación. La relación entre ellos evolucionó hacia una asociación basada en confianza y respeto. Él la apoyaba en las decisiones del libro y en la gestión de eventos, pero sin imponer su influencia financiera o social. Por primera vez, Lucía sentía que podía caminar a su lado como igual, sin miedo de perder autonomía ni ser manipulada. La vida cotidiana retomó su ritmo, pero con una diferencia clara: Lucía ahora controlaba su propia narrativa. Organizó cursos de cocina para jóvenes de la comunidad, ayudándolos a desarrollar habilidades y confianza. Cada sonrisa, cada agradecimiento, cada mirada de admiración le recordaba cuánto había crecido y el impacto positivo que podía generar. Un día, mientras caminaba por el barrio de Triana, encontró una pequeña placa en la calle: Lucía Morales, inspiración para la comunidad. Un gesto sencillo, pero significativo, que simbolizaba su victoria sobre las adversidades. Sonrió, recordando a la niña que alguna vez había sido tímida, humillada y llena de miedo. La transformación era completa. Alejandro la acompañaba, sosteniéndole las manos con ternura. Nunca pensé que podría sentirme tan orgulloso, dijo, mirándola con sinceridad. Y yo nunca pensé que podría confiar tanto en alguien, de nuevo, respondió Lucía, sintiendo que las palabras fluían naturalmente, sin incomodidad ni miedo. Caminaron por el Alcázar de Sevilla, observando el atardecer reflejarse en los mosaicos y jardines. La paz que Lucía sentía no era solo emocional, sino también simbólica. El pasado que antes la atormentaba ahora servía como cimiento para un futuro sólido, lleno de posibilidades. La justicia, de alguna manera, también se había hecho. Aquel hombre que había destruido su corazón había reconocido sus errores, no solo ante ella, sino públicamente. Pero la verdadera justicia estaba en lo que Lucía había conquistado: autonomía, reconocimiento, respeto y la capacidad de transformar el dolor en fuerza. El café de Doña Pilar continuaba funcionando, ahora con Lucía asumiendo un protagonismo mayor, pero sin dejarse arrastrar por el pasado. Enseñaba a jóvenes, guiaba a turistas y compartía historias de vida con una naturalidad inspiradora. Cada día era una prueba de que la superación no es un destino, sino un proceso constante, y que ella era la autora de su propia felicidad. Alejandro, por su parte, aprendió a equilibrar poder, amor y respeto. No necesitaba controlar ni poseer, solo apoyar y compartir experiencias, construyendo una relación madura y saludable. Y así, el ciclo se cerró. Lucía encontró la paz que buscaba, Alejandro encontró la redención que necesitaba, y Sevilla continuó siendo el vibrante escenario de una historia de amor, superación y transformación. Habían pasado 2 años desde el gran evento de la bodega que marcó el clímax de sus vidas. El otoño regresaba a Sevilla, con su brisa suave y el aroma de los naranjos llenando las estrechas calles de Triana. Pero la ciudad, vibrante y llena de historia, ahora reflejaba la tranquilidad y la fuerza que Lucía Morales había conquistado para sí misma. El café de Doña Pilar prosperaba más que nunca. Lucía,
ahora reconocida no solo como la camarera que transformó su vida, sino como emprendedora, autora y mentora, dirigía un equipo dedicado y apasionado. Los jóvenes aprendían recetas tradicionales, pero también absorbían historias de superación, autoconfianza y resiliencia que ella compartía con entusiasmo. El libro de recetas se había convertido en un éxito nacional, siendo traducido a otros idiomas y presentando Sevilla y sus tradiciones a lectores de todo el mundo. Cada elogio recibido no era solo un reconocimiento por su talento culinario, sino también por el camino emocional que Lucía había recorrido, transformando su dolor en inspiración. Alejandro, siempre a su lado, continuaba su trabajo en la bodega, pero de forma diferente. Ya no era el empresario distante y arrogante. Ahora se dedicaba a proyectos sociales y culturales, apoyando a jóvenes y promoviendo iniciativas comunitarias. Su relación con Lucía había evolucionado hacia un equilibrio perfecto: amor, respeto, colaboración y libertad. Esa mañana de otoño, Lucía caminaba por el mercado central de Sevilla, eligiendo ingredientes frescos para sus recetas, mientras niños de la comunidad la seguían, ansiosos por aprender. Alejandro caminaba a su lado, sosteniendo discretamente su mano y sonriendo de manera tranquila y genuina. «Nunca imaginé que podríamos llegar hasta aquí», dijo Alejandro, observando la energía a su alrededor. «Yo tampoco», respondió Lucía, sonriendo. Pero cada paso valió la pena. El mercado estaba lleno de vida. Aromas de pan fresco, frutas maduras y especias se mezclaban con el sonido de los vendedores anunciando sus productos. Lucía se detuvo frente a un puesto de frutas, tomando algunas naranjas para una nueva receta. Alejandro la observaba, admirando no solo a la mujer en la que se había convertido, sino la fuerza, determinación y compasión que irradiaba. Más tarde, en el café, se celebraba una pequeña inauguración, la apertura de una nueva cocina dedicada exclusivamente a cursos para jóvenes. Lucía, emocionada, cortó la cinta junto a Alejandro, mientras un público de niños, amigos y miembros de la comunidad aplaudía. Cada gesto era un símbolo de la transformación completa: dolor convertido en fuerza, humillación convertida en orgullo, pasado transformado en futuro. Mientras el sol se ponía, reflejando tonos dorados sobre el Guadalquivir, Lucía y Alejandro se sentaron a la orilla del río. Miraron el horizonte en silencio, compartiendo una paz profunda que solo quienes enfrentaron desafíos extremos podían entender. «¿Sabes?», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. «Si no hubiéramos pasado por todo lo que pasó, nunca habríamos llegado a esto». «Es cierto», respondió Lucía. «Pero estoy feliz de que cada error, cada dolor, nos haya enseñado a ser mejores». El epílogo no mostraba solo éxito material o reconocimiento público, sino la evolución emocional de ambos: Lucía plenamente realizada, Alejandro redimido y consciente, y la ciudad de Sevilla como testigo silencioso de una historia de superación y amor verdadero. Lo que comenzó como humillación, dolor y abandono se transformó en inspiración, propósito y conexión genuina. Y mientras caminaban por las calles iluminadas por el atardecer, Lucía y Alejandro sabían que la vida continuaría trayendo desafíos, pero ahora estaban preparados para enfrentarlos, juntos, con fuerza, respeto y amor maduro. La noche cayó sobre Sevilla, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. Las luces de la ciudad se reflejaban en las aguas del Guadalquivir, creando una atmósfera mágica y serena. Lucía Morales caminaba por las estrechas calles de Triana, ahora con la confianza de quien transformó el dolor en fuerza y la humillación en aprendizaje. Cada paso resonaba la valentía que la había hecho crecer, y la sonrisa en su rostro revelaba la paz conquistada con tanto esfuerzo. El café de Doña Pilar seguía animado, pero ahora con un aura distinta. Los jóvenes aprendían recetas, los turistas participaban en talleres, y toda la comunidad parecía vibrar con la energía de quien ha superado obstáculos. Lucía, como mentora y protagonista de su propia historia, guiaba a todos con pasión y serenidad. Alejandro caminaba a su lado, no como un empresario controlador o figura de autoridad, sino como compañero, amigo y aliado. Cada gesto entre ellos reflejaba respeto, cariño y una comprensión profunda del valor del otro. El amor que antes estuvo marcado por dolor y arrepentimiento ahora florecía en una conexión madura y sincera. Al acercarse a la orilla del río, Lucía se detuvo y miró el horizonte. «Alejandro», dijo, con voz suave pero firme. «Hemos recorrido un camino difícil, pero cada paso valió la pena». Él sonrió, tomando su mano con ternura. «Y aún nos queda mucho por vivir. Pero ahora lo enfrentamos juntos, con fuerza y respeto». El pasado, antes lleno de cicatrices y recuerdos dolorosos, se había transformado en aprendizaje. Cada error, cada humillación, cada lágrima se había convertido en fuerza, resiliencia e inspiración para otros. Sevilla vibraba a su alrededor, como si la ciudad también celebrara la victoria de Lucía sobre sí misma y sobre los obstáculos que la vida puso en su camino. En ese momento,
surge el agradecimiento y el llamado final a la acción. Gracias por acompañar la historia de Lucía y Alejandro hasta aquí. Cada emoción, cada giro y cada momento de superación fueron posibles gracias a ti, que nos seguiste de principio a fin. Si te emocionaste con este viaje, dale like al vídeo, deja un comentario contándonos qué parte te conmovió más y suscríbete al canal para no perder los próximos capítulos e historias inspiradoras. Queremos conocer tus sugerencias para nuevos temas, personajes y aventuras que toquen el corazón. La vida puede derribarnos, humillarnos y desafiarnos de maneras inesperadas. Pero, como Lucía nos mostró, es posible transformar el dolor en fuerza, el pasado en aprendizaje y la adversidad en oportunidad. Nunca subestimes el poder que tienes de cambiar tu propia historia. Mientras el sol se ponía lentamente, reflejándose en los azulejos y en el río, Lucía y Alejandro continuaron caminando juntos, lado a lado, con la certeza de que el futuro, aunque incierto, sería construido con coraje, amor y respeto mutuo. La historia terminó, pero la inspiración continúa. Cada victoria, cada superación, cada paso hacia la transformación personal es un recordatorio de que, incluso frente al dolor, es posible crear un final de esperanza, triunfo y realización.